Bueno, vamos a hablar de nutrición, ¿no? Vamos a hablar con Teddy Zaguaya. Es interesante porque en medio de ciertamente un drama que se vive, y una situación difícil, una situación complicada, áspera por momentos, de desesperación para muchas personas, uno dice, bueno, ¿y cómo se va a poder, Teddy? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo se puede orientar en medio de las restricciones y limitaciones la gente en este momento con tantas dificultades? Sí, bueno, en base a una buena nutrición, que hay que tenerla, obviamente hay que manejar todos los grupos alimenticios, los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Hay que buscar alternativas. Con eso yo no estoy justificando la escasez, Claro. obviamente, pero hay que buscar alternativas. Es como que cuando tú dices, bueno, lo que hay es esto, bueno, vamos a tratar de mantenernos vivos con lo que tenemos. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Alternativas hay muchas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a comer ciertas cosas Sí, también. por años y tú dices, bueno, ¿por qué me tengo que cambiar esto? Bueno, por tu alimentación, que tiene que estar por encima de cualquier cosa. Entonces, alternativas muchísimas, las proteínas que se consiguen actualmente, por ejemplo, el huevo es excelente proteína, si bien como todo, ahora está un poquito más costoso. Sí, hoy veíamos un trabajo de primera página donde un cartón está entre 9.600 y 10.000 bolívares. Caramba, ¿no? claro, y es costoso, pero bueno, por lo menos Sí, son sí. un cartón de huevos, son varios huevos. Claro. Como la carne, que también es otra proteína, también está costosa, pero es más, el pedazo de proteína más pequeño. Entonces, a nivel de cantidad, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar alternativas, sobre todo para aquellas personas que tienden a tener una alimentación balanceada. Los carbohidratos esenciales, lamentablemente por el costo de la proteína, hemos disminuido su consumo. Entonces nuestra dieta está basada en puros carbohidratos prácticamente. Verduras, bollitos, lo que podemos y la cantidad proteica es menor y empezamos a reducir la ingesta de comida. Hacemos 1 o 2 comidas al día. Sí. Eso destruye por completo el metabolismo de la persona. Entonces empezamos a perder lo que llamamos la masa muscular. Eso nos caemos en una especie de desnutrición por el hecho de tratar de reducir las cantidades para que todo nos rinda, como decimos aquí. Entonces, ¿qué te podemos hacer? Alternativas, muchísimas. Yo hablaba lo del huevo porque a pesar de que ha subido de precio, Sí. sigue siendo una proteína a nivel de valor nutricional, costo, bastante recomendable. Por supuesto. Ahora, hay un mito con respecto a esto del huevo, que mucha gente te dice, sí, pero la yema del huevo te sube el colesterol. No, eso es viejísimo. Total, Sí. terrible, porque realmente, si bien la yema de huevo tiene colesterol, ¿qué alimento proveniente o derivado de los animales no lo tiene? Todos lo tienen. Igual que algunos dicen, no consumas carne porque el consumo de carne, ojo, sí, claro, en exceso también. A eso voy. El exceso es el malo. No existe un alimento malo. Todos los alimentos son buenos. Lamentablemente hemos satanizado demasiado algunos. Actualmente me dice, el cochino es una carne excelente. Para aquellas personas que dicen, no, el cochino es una carne que tiene mucha grasa. No, Si le quitas la le grasa. quitas, no, el cochino es carne blanca, es carne magra. Vale. La grasa es circundante. De hecho, en otros alimentos como el pollo y la carne de res, está dentro de ella. El cochino es magro, él tiene es circundante la grasa y la eliminas y va en la alimentación. Para aquellas personas que ahorita tienen problemas de obesidad, que voy a tocar este punto por la parte de la obesidad, aunque tú dirás, bueno, hay escasez de alimentos o hay una pequeña destrucción, también hay obesidad, que no necesariamente es por la alimentación. ¿Qué ocurre? El dejar de comer, aunque a muchas personas les suene extraño, produce también obesidad. Tú dirás, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible? Si no como, debería estar delgado. Claro. No necesariamente. Hay metabolismos que el hecho de que pasen horas sin haber comido, automáticamente cuando la persona come cualquier alimento, entre ellos los carbohidratos, Sí. se van a metabolizar en grasa para vivir de esa grasa el tiempo que no come. Lo ves con los osos, ¿no? Que van a pasar mucho tiempo sin comer, hasta 6 meses, y acumulan muchísima grasa para vivir del tiempo que no van a comer. Igual ocurre con el metabolismo de los seres humanos. Dejamos horas sin comer y automáticamente hace que empezamos a acumular grasa por el hecho de que no comemos con la frecuencia necesaria. Ahora, las orientaciones, así como la que tú ofreces acá, Teddy, son muy importantes. Pero hay también la necesidad, digamos, de que un ente muy importante, ¿verdad?, que es el ente estatal, llámese en este caso el gobierno, dé orientaciones en ese sentido. Pero si tú, por ejemplo, para sustituir o para decir que estás alimentando a un país, vas a estas famosas bolsas o a algunas orientaciones básicas o cajas, entonces las llenas es de carbohidratos, de harinas, de grasas,
granos, de harina de trigo, bueno, de trigo no, porque no hay, de harina de maíz y tal. Entonces, tú tampoco como Estado contribuyes con una orientación para tu colectividad y tu sociedad. Totalmente de acuerdo. Hay una ignorancia, pero enorme en las personas que organizan todo esto. Exactamente, porque lo que tú entregas en esa bolsa no es una alimentación balanceada como tal. La escasez de proteínas, que me imagino porque por el alto costo no se reparte de esa manera, entonces abunda entre la harina que consigues o cualquier tipo de carbohidrato, hasta las mismas verduras. Prácticamente la alimentación se basa actualmente en verduras. Tú ves la persona que dice, bueno, ¿qué estás comiendo? O con un moñame apio, picadito, y si es un poquito de lo que le puse de algo de proteína que me quedó el día anterior. Y si no le agregas fideos, que es carbohidrato también, si no le agregas, pues ya sí. Y con los granos ocurre también algo muy parecido. Los granos son proteínas y son carbohidratos. Tenemos los dos grupos alimenticios. Pero lamentablemente actualmente los granos están bastante costosos también. Entonces, si bien es una alternativa válida, la proteína animal se está dejando a un lado en la alimentación por el problema del acceso a ella a nivel económico. Entonces tenemos que buscar alternativas. Los granos es una alternativa, el huevo es otra alternativa, pero tenemos que mantener a todos los oyentes. Las proteínas tienen que estar presentes en la alimentación, en todas las comidas. Y por lo menos en las 3 principales comidas. Antes uno recomendaba, vamos a comer cada 3 horas, 6 veces al día para mantener ese movimiento. Lamentablemente ahora no se puede, pero aún así podemos tener una buena alimentación en ese sentido. Ahora, aparte de estos que recomiendas en función de no poder eliminar las proteínas porque son vitales, en este caso decías granos y huevos, ¿qué otros más? Los embutidos son proteínas. Cuidado también por los preservativos. Exactamente, aún así, aparte del sodio que tiene casi todos, tiene una cantidad de sodio bastante elevada, el embutido es una proteína, estamos viendo la salchicha, lo son, cualquier tipo de embutido, el jamón, el queso. También hablamos igual del queso, pero ahora como hay 1 kilo de queso está carísimo. Pero son alternativas. Tú dirás, bueno, pero yo no voy a comer arroz con queso. Bueno, si es la proteína que tienes, vas a tener que consumirla. Vuelvo a repetirlo, no estoy justificando la situación, estoy buscando la alternativa. Obviamente las carnes rojas, el pollo, el pescado, el cochino, serían las proteínas ideales y del consumo masivo, pero esa alternativa, como el queso es una alternativa, vuelvo a repetir, el huevo alternativa, los granos, las caraotas es una buena alternativa. Una pregunta, bueno, también tienen preservativos. Estos alimentos que son proteínas que vienen en latas, el atún, algunos embutidos, el jamón, ese spam, ¿se pueden, digamos, consumir o hacerlo con mucha... Con moderación, sobre todo por lo que hablabas anteriormente, se mencionaba con respecto a los preservativos que trae. ¿Qué ocurre? Tienen mucho sodio. Y las personas con problemas de hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, tienen que limitar el consumo. Acuérdate, el nivel de sodio en el cuerpo va a disparar los niveles de tensión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado en consumir tantos enlatados. Buscar una alimentación balanceada y buscar alternativas. A veces en estos momentos tienes que pasar por encima de tu gusto a comer lo que haya. Uno está acostumbrado siempre a su arepita en la mañana de jamón y queso y a veces dice, bueno, no tengo para el jamón, no tengo para el queso, no consigo la arepita. Buscaré de otra manera, hacerme un bollito de alguna otra manera, poner un poquito de huevito picado, una ensaladita o un tomatico o algo y para crear un desayuno más completo. Hay que buscar las alternativas. Ahora fíjate, no es nada fácil. No es sencillo. No, y sobre todo, ya que mencionabas el caso de hipertensos, el de pacientes, por ejemplo, oncológicos que tienen que tener una alimentación particular, los diabéticos, ¿cómo hacer en medio de estas limitaciones que estamos viviendo? Bueno, y más aún con el diabético. Recuerda que ahora por la escasez de proteínas o el poco acceso a ellos, el diabético se ve en la obligación de prácticamente sus alimentos se componen de carbohidratos. Y obviamente eso va a elevar los niveles de azúcar en la sangre. Lo va a disparar. Entonces los carbohidratos, como te decía, aunque son carbohidratos complejos, van a aumentar los niveles de azúcar en el consumo. Tiene que tener el diabético mucho cuidado con su alimentación, sobre todo en reducir la ingesta de carbohidratos y aumentar la de proteínas, siempre y cuando, por supuesto, las personas diabéticas cuando estamos yendo no tengan ninguna nefropatía diabética o un problema renal producto de la diabetes. Ahí tenemos que controlar el nivel de proteínas que se consume. Por eso que hacemos una explicación muy general. Lógicamente no sabemos quién está viendo el programa en este momento, aunque dice, yo soy diabético, mandar a comer pura proteína, pero resulta que es diabético, tiene problemas renales, consecuencia de la diabetes, entonces hay que controlar el consumo de las proteínas. Obviamente toda esta orientación nutricional lo hacemos en consultorio nosotros, para aquellas personas de acuerdo a cada condición clínica. Uno en un programa hace recomendaciones generales. Claro, desde luego. Obviamente. Eso tiene que tener especificidad. Hay una cosa, y hay que ser muy puntual
para personas con problemas de colesterol triglicéridos. Sobre todo ahorita las personas que tienen hiperlipidemia, con problemas de colesterol triglicéridos elevados. Opciones válidas para bajar el colesterol, aparte de las estatinas, que es el medicamento como tal, el maní, el merey, las nueces, las almendras, las avellanas, el pistacho, el atún, el salmón, las sardinas, la anchoa, la granola, la avena, garbanzos, aceite de oliva, aceite de canola y aguacate en grandes cantidades, y eso hace que el colesterol baje. Suba el bueno, baja el malo. Una última pregunta y una pronta respuesta. En el caso de los niños, que es un universo muy delicado, ¿no?, frente a la situación también tan delicada y complicada que vivimos. Bueno, en el caso de los niños es lo mismo, la alimentación, en el caso de los niños en pleno crecimiento, la alimentación tiene que ser un poquito más constante. A veces no podemos limitarlos lamentablemente a solamente 3 comidas al día. Las meriendas son importantísimas. ¿Por qué? Para mantener ese metabolismo en funcionamiento, liberar hormonas de crecimiento y poder desarrollarse físicamente. Obviamente, igual, carbohidratos en todas sus comidas es una proporción de un 60%, un 20% de proteínas y otro 20% de grasas, o en su defecto un 30 a 20% de grasas sería lo ideal. Bueno, gracias por todas esas orientaciones, Teddy. Muy interesante todo esto, ¿no? Hay que recordarle a la gente en medio del drama que se vive, bueno, algunas recomendaciones en este sentido. Bueno, hacemos una pausa, al retorno tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.